Ok, chicos, buenas tardes para todos. Hoy vamos a iniciar explicando formalmente entonces ya la guía número 3 del segundo periodo. Esta guía pues habla sobre algunos aspectos de calorimetría, que es uno de los componentes que se ve en termodinámica. Y antes de empezar, quisiera recordarles algunos apuntes sobre el primer periodo. Algunos estudiantes que aparecen en su boletín con cero, eso no indica que no hayan hecho nada ni que haya pues, sacado esa nota, pues salvo los que no entregaron nada, pues obviamente eso sí no tienen, pero pues algunas personas que esperaban la nota un poco más alta, recuerden que él sí establecía que se debían establecer como no evaluados, ese 0,0 significa no evaluados, es decir, que los elementos que aún tienen pendientes, para la semana 10 que se hará el plan de apoyo, se deben entregar las guías completas para estas personas y presentar la sustentación, que el plan de apoyo consiste en esos dos aspectos, entrega de trabajos completo y la sustentación de estos trabajos. Entonces, eso sería para la semana número 10. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta antes de empezar? Ok. Bueno, vamos entonces aquí a mostrar la guía. Entonces, esta guía pues inicia con los primeros conceptos de la termodinámica, hablando pues sobre el calor y sus principales leyes. Incluso inicia pues con una actividad de saberes previos que habla sobre los conceptos de calor y temperatura. Pero antes de responder estas preguntitas, que por cierto pues son preguntas que cada uno debe responder según su criterio, la idea es que yo no las resuelva aquí, sino que cada quien con su criterio lo va a resolver en su casita. Pero entonces vamos a ver primero que todo esta diferencia entre calor y temperatura. Esperan un momentico, por favor. Ok, entonces la guía inicia entonces con estas preguntitas de saberes previos. Son preguntas que tienen que ver pues con este concepto de calor y temperatura. Vamos a ver un video que nos profundiza un poco sobre estas dos definiciones que aunque parecen similares, tienen sus marcadas diferencias. Tutorial de física. En este video presentaremos los conceptos de calor y temperatura. Para ejemplificar esto, vamos a colocar algún ejemplo claro de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una taza de café o de una bebida caliente, al introducir la cuchara de metal y dejarla un rato dentro de la taza con bebida caliente, sucederá lo siguiente. La energía calorífica pasa hacia la cuchara. A esto se le denomina la transferencia de energía. Y también la bebida pierde energía calorífica. Esto es, que la cuchara recibe el calor y la bebida a su vez se enfría ya que transfiere la energía calorífica hacia el metal. Esto es un ejemplo muy claro en la vida cotidiana y lo podemos llevar a cabo haciendo que una cuchara se mueva dentro de una bebida caliente. Con seguridad tendremos que la bebida tenderá a enfriarse gracias a este efecto. Entonces, si queremos definir lo que es calor, lo podemos hacer de la siguiente manera. Es la energía que se intercambia entre dos cuerpos debido a una diferencia de sus temperaturas. Si tenemos el claro ejemplo de estar cerca de una fogata, la fogata que tiene el calor, si nosotros nos acercamos, esta fogata cederá energía calorífica o pondrá en movimiento nuestras partículas, nuestras moléculas para generar calor en nosotros. A esto se le llama una transferencia de energía. Las unidades se miden en cal o caloría. Cualquier bebida, cualquier líquido puede llevar su energía calorífica al máximo siempre y cuando haya un intercambio de energía. Entonces, si nosotros creemos que la bebida se caliente, lo que provocaremos internamente será un aumento en su movimiento de moléculas.
Ahora, ¿qué es temperatura? El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas. Y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Ok, entonces ahí pues muestran un video más o menos explicando lo que es la diferencia entre calor y temperatura. Entonces recuerden que la temperatura me dice simplemente el estado de agitación de las moléculas, qué tan activas están estas moléculas. Es el concepto de temperatura. Mientras que para que haya calor, ¿qué se necesita para que haya calor? Ahí lo dijeron. Transferencia de energía. Transferencia de energía, es decir, obligatoriamente un cuerpo tiene que estar más caliente, o sea, tener la temperatura más alta que el otro cuerpo. En el caso del fuego, por ejemplo, cuando yo caliento la olla del agua en la estufa, hay un elemento más caliente y un elemento más frío. Este elemento más caliente que viene siendo el fuego tiene una temperatura muy alta, mientras que la estufa, mientras que la olla de agua pues está a una temperatura ambiente. Entonces lo que sucede aquí es una transferencia de energía. Esa energía es lo que se define como calor. ¿Listo? Entonces, ¿son el mismo concepto, sí o no? ¿O quién depende de quién? No, porque el calor es la energía y la temperatura es la medida. Y la temperatura de la medida, entonces, ¿quién depende de quién? El calor de la temperatura. El calor depende de la temperatura, es decir, si los dos cuerpos están a la misma temperatura, si yo coloco, por ejemplo, dos cuerpos a la misma temperatura, ¿hay ahora transferencia de calor? Dos cuerpos a la misma temperatura, ¿habrá transferencia de calor ahí? Si este está a 100 grados y este está a 100 grados, ¿habrá transferencia entre esos dos cuerpos ahí? No, profe. No hay transferencia. En este caso, ambos cuerpos tienen 100 grados Celsius, pero el calor valdría cero. ¿Por qué el calor vale cero? Porque pues no hay un intercambio de energía. Es decir, en uno las moléculas no están más altas que las otras. En cambio, en la estufa, aquí las moléculas están muy agitadas en el fuego, mientras que en el agua las moléculas están poco agitadas. Entonces, el agite de estas moléculas se transfiere a las moléculas más pasivas y esa transferencia de energía es lo que se conoce como calor. Por eso sus unidades son diferentes. Mientras la temperatura nosotros medimos en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin, el calor se puede medir en julios o en calorías. ¿Ya? Porque el calor es una medida energética. ¿Clara la diferencia entre el uno y el otro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, antes de continuar con las preguntitas, voy a mostrarles aquí unas cositas de la escala. De las escalas de temperaturas. Una escala de temperatura es una escala que se define de manera arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Eso no es que se lo haya pues descubierto alguien ni nada, sino que alguien se lo inventó. ¿Ya? ¿Por qué se hacen famosas estas tres? Pues debido a que estas escalas fueron inventadas en base a fenómenos físicos establecidos. Voy a hablar muy claro. Por ejemplo, a 0 grados, ¿alguien sabe qué sucede con el agua a 0 grados? Se congela.
el agua se congela. Resulta que el señor Celsius dijo que pues cuando eso no existía ninguna escala de temperatura, le dijo, voy a crear una escala de temperatura y esa escala de temperatura va a ser en base a dos puntos físicos del agua, un punto de congelación y el punto de evaporación. Él al punto de congelación lo llamó 0 y al punto de evaporación lo llamó 100. Y así dividió pues, la escala. Él cogió un balón con mercurio, un tubito con mercurio, midió el agua cuando estaba hirviendo, marcó la rayita y esa rayita le puso 100. Luego cogió esa misma agua, la congeló y en el momento de congelarla, pues marcó otra rayita y a esa rayita le puso 0. De ahí viene la escala Celsius. Las otras escalas, ¿de dónde vienen? La escala Fahrenheit fue una escala que también tomó la temperatura del agua, pero mire que mientras aquí la temperatura de congelación le marcaba 0, Fahrenheit la marcó como 32. Y esto tiene un evento histórico. Resulta que Fahrenheit era alemán. En donde él vivía, pues las temperaturas en invierno eran mucho más bajas que el punto de congelación. Entonces él dijo, no, es que hay temperaturas mucho más allá del punto 0 que estableció Celsius. Entonces él dijo, llamemos al punto de congelación 32. Por debajo de 32, pues van a ser fríos que están por debajo de los 0 grados Celsius. Y a la escala de ebullición, al punto de ebullición, él lo llamó 212. Listo. El punto de ebullición acá en 100, él lo puso 212. Listo. Ese es el porqué entonces de la escala Fahrenheit, que esta es la que utiliza más que todo en los países anglosajones. La escala Kelvin sí se estableció en un laboratorio. ¿Qué se hizo para la escala Kelvin? Para la escala Kelvin lo que se llevó fue la materia a su máximo punto de quietud, es decir, donde las moléculas ya no se podían mover absolutamente nada. Resulta que ese punto de máxima quietud, o ese punto donde las moléculas ya no están para nada activas, sucede a menos 273 grados Celsius, o sea, 273 grados por debajo del punto de congelación. Entonces, Kelvin, que fue el que estableció esta escala, que se me hizo acá. Kelvin, que fue el que estableció esta escala, él dijo, ese menos 273, llamémoslo 0, que se va a llamar 0 absoluto, 0 Kelvin, es decir, el 0 donde las moléculas no se mueven para nada, y de ahí para arriba la materia se puede mover. Por eso esta escala Kelvin es la que más se utiliza en el lenguaje científico, porque esta escala establece como punto 0 o punto de mínima energía todas las moléculas. Listo, quedó clara la historia de las escalas de temperatura. Sí, profe. Entonces mire que cada una pues establece valores diferentes, pero con cualquiera de las tres que se mida la temperatura es válido. Bueno, vamos por acá a la guía. Entonces en la guía hay unas 4 preguntitas, esas es para responderlas cada uno a criterio propio sobre una situación. Para que hierva el agua, ¿crees que es necesario entregarle energía? Usted me va a explicar por qué, según lo que ya explicamos lo que significa calor. Cuando pones tus manos cerca de una chimenea o estufa, sientes que tus manos se calientan. ¿Cómo se explica esta situación? En invierno nos abrigamos con toda la ropa de lana para evitar sentir frío. Entonces, ¿por qué utilizamos esa ropa gruesa? ¿Qué crees que ocurre cuando nos abrigamos? ¿Qué ocurrirá con el calor nuestro? ¿Por qué utilizamos esa ropa de algodón? Por efecto del aumento de la temperatura, la roca se funde transformándose en magma. Bueno, en la Tierra, no sé si ustedes saben, la Tierra, en el centro de la Tierra es como un líquido. Ahí hay un líquido, es roca fundida a más de 6.000 grados. Si la temperatura del interior de la Tierra es tan elevada, ¿por qué el suelo que pisamos no está a tan altas temperaturas? Ahí ustedes me van a tratar de responder qué creen que sucederá con el suelo para que no sintamos esas temperaturas tan elevadas. Listo. Bueno, aquí ya está la definición de temperatura que ya la dimos. Vamos entonces al primer tema de termodinámica que habla sobre dilatación. Profe, qué pena interrumpiendo. Dime. Las preguntas de indagación las resolvemos. Sí, en casita, pues esta es de tarea. Donde dice aquí saberes previos son 4 preguntas, esas queda de tarea, listo. Bueno, vamos ahora sí entonces lo que es dilatación. Aquí proponen un experimento. No creo que es necesario que
que lo vayan a hacer. Simplemente consiste en una moneda que apenas pase por la boca de la botella, luego calentar esa moneda y mirar si después de calentada ya puede pasar. No vi pues como la necesidad de que lo hicieran porque conseguirse una moneda y una botella que encajen precisamente es un poco complejo. Entonces voy a mostrar un videito aquí que habla sobre la dilatación. Listo. Vamos por acá. Así está aquí. Dilatación y contracción térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Conoces algunos ejemplos? ¿Te has preguntado por qué a veces en algunas calles aparecen partes del pavimento que se deforman o se levantan después de un verano caluroso? ¿Por qué en días de calor cuesta más cerrar algunas puertas o cómo funciona un termómetro? ¿Has escuchado alguna vez los ruidos que hace una estufa o una plancha después de apagarse? ¿Puedes explicar estos fenómenos con tus propias palabras? El fenómeno físico que explica todos estos ejemplos se conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y líquidos. Dilatación lineal de los sólidos. Materiales: aguja, tubito de plástico, transportador, soporte con prensas, barra o cañería de aluminio o cobre, mechero o soplete manual. Sujeta un extremo de la barra metálica en un soporte o una prensa de modo que su otro extremo se apoye a la misma altura sobre una mesa. Coloca la aguja insertada en el tubito bajo la barra, de modo que la aguja quede en forma perpendicular y en posición vertical. Pone el transportador de manera que señale el ángulo de la posición de la aguja. Calienta la barra con un mechero o un soplete manual y anota la posición máxima que alcanza la aguja en el transportador. Apaga y retira el mechero o soplete manual y ayudándote con un ventilador, enfría la barra observando la posición de la aguja. Dilatación volumétrica de los líquidos. Al igual que los sólidos, los líquidos también sufren expansión en su volumen cuando su temperatura aumenta y contracción de su volumen cuando su temperatura disminuye. Podemos observar esto en el siguiente experimento. Materiales: agua y alcohol, tintes artificiales, botellas de vidrio, pipeta o tubo de vidrio, tapones con orificios del diámetro de la pipeta, olla con agua, anafre, soporte metálico. Llena una botella con agua y alcohol coloreados con tintes de diferente color e inserta en sus extremos un tapón atravesado con una pipeta o tubo de vidrio. Pon la botella dentro de un recipiente metálico u olla con agua ayudándote con el soporte. Enciende el anafre y calienta el recipiente observando la posición del menisco del líquido en la pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones.
Coloca en el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. Observen que hay en el agua y el alcohol hubo una diferencia. ¿Sí lo anotaron o no? Chicos, ¿notaron la diferencia cuando calentaban el agua y cuando calentaban el alcohol? La pipeta a medida que se calienta el agua. Anota tus observaciones. Ahí está el agua. Y aquí está el alcohol. Coloca en el mismo recipiente la botella con el alcohol coloreado. ¿Sí notaron la diferencia? El alcohol se dilata más. Ajá. Tiene una dilatación más rápida. Eso lo vamos a ver ahorita. Resulta que cada material se expande de acuerdo a unas propiedades físicas. Por ejemplo, los sólidos se expanden de una manera, los líquidos se expanden mucho más rápido. Y esta dilatación tiene que ver cómo están organizadas las moléculas al interior. O sea, todos los materiales no se expanden de la misma manera con el aumento de la temperatura. En el primer experimento de la aguja, no sé si notaron que cada que calentaban la aguja se torcía hacia un lado. Eso evidenciaba que el tubo se estaba dilatando hacia la izquierda. Cuando se enfriaba, pues la aguja tendía hacia la derecha, eso quiere decir que se estaba contrayendo. Coloreado y observa nuevamente la posición máxima a la que llega el menisco en la pipeta. Anota tus observaciones. La dilatación térmica también es una propiedad de los gases. Sin embargo, en este caso, la observación del fenómeno de incremento de volumen en respuesta al aumento de temperatura dependerá además del comportamiento de las paredes del recipiente que lo contiene. Observemos el fenómeno de dilatación térmica en los gases con el siguiente experimento. Materiales. Botella plástica. 2 recipientes. Agua caliente. Agua fría. Globo de látex. Prepara 2 recipientes, uno con agua fría y uno con agua caliente, y una botella vacía con un globo desinflado en su abertura. Pon la botella con el globo en el recipiente con agua caliente y después en el agua fría. Anota tus observaciones. El fenómeno que hemos observado se denomina dilatación térmica y corresponde al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura. La contracción térmica se refiere al proceso inverso, cuando la temperatura se reduce. La temperatura se crea a través de la danza de los átomos y las moléculas. Cuando son expuestas a la energía proporcionada por el calor, las moléculas se agitan y se mueven alrededor ocupando más espacio que si estuvieran quietas. Esto se puede comprobar mediante la aplicación de calor por debajo de un globo de aire caliente en miniatura o un paracaídas. Cuando las moléculas del aire se extienden hacia afuera y bailan de esta manera, el aire se vuelve más ligero y se eleva. Podemos decir que las moléculas se agitan cuando se calientan. Todos los materiales, sólidos, líquidos o gases, se expanden a medida que se calientan. En el caso de los sólidos, los átomos vibran más a medida que la temperatura aumenta, de modo que los átomos se separan y el sólido se expande en todas direcciones. Los líquidos y gases se expanden por la misma razón. Los átomos vibran a medida que absorben energía y se separan. Por el contrario, se contraen o se vuelven pequeños cuando se enfrían. Cuando los materiales se expanden y contraen, sus partículas se quedan del mismo tamaño. Es el espacio entre las partículas el que cambia. La razón de cambio entre el tamaño y la temperatura se denomina coeficiente de dilatación. Distintos materiales tienen diferentes fuerzas de unión,
y de este modo el coeficiente de dilatación también varía. La primera aplicación del conocimiento del coeficiente de dilatación fue debido a la observación del problema del desajuste de la hora en los relojes antiguos, debido a la expansión térmica sufrida por los péndulos de los relojes en las épocas cálidas. Petrus van Musschenbroek solucionó este problema recomendando el uso del hierro a favor del bronce para la construcción de los péndulos de los relojes. ¿Puedes inferir el cómo este astrónomo llegó a esta recomendación? Los termómetros usan el fenómeno de dilatación térmica del mercurio para indicarnos la escala de temperatura. Los líquidos se dilatan más que los sólidos y el mercurio sube en el termómetro porque se dilata más que en el recipiente de vidrio que lo contiene. ¿Por qué no podríamos usar un termómetro de agua o de etanol como en nuestro experimento en vez de mercurio? Muchos aparatos electrónicos que funcionan midiendo la temperatura, como los termostatos, o cortando la corriente cuando hay un sobrecalentamiento de un circuito, funcionan basados en el fenómeno de dilatación térmica. Averigua un poco más acerca de cómo funcionan los termostatos y disyuntores de corriente eléctrica. Démoslo ahí. Entonces, ahí nos explican el proceso de dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación? Es simplemente la expansión de un material debido al calor, al aumento de la temperatura. Eso es en sí lo que pasa pues con la dilatación. De hecho, pues los detectores de calor o los sensores de incendios utilizan este fenómeno como lo están preguntando ahí. ¿Qué es lo que sucede? Esos sensores tienen una lámina por lo general de latón. Cuando la temperatura aumenta, esta lámina crece, haciendo que toque un contacto aquí. Entonces, al tocar ese contacto está indicando que la temperatura ha aumentado, debido a que el metal se expande un poco. Bueno. En la guía se proponen dos ejercicios respecto a dilatación. Voy a explicar dos ejemplos concernientes a esos ejercicios. De hecho, en la guía también hay un ejemplo, ese no lo voy a explicar porque ya está después ahí explicadito. Pero entonces voy a explicar un ejemplo adicional para resolver el ejercicio de la página 6. Son dos ejercicios. ¿Listo? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo un objeto cuya longitud inicial es de 50 centímetros. 50 centímetros. Cuando su temperatura al principio era de 25 grados. Vamos a suponer que ese objeto se calienta hasta una temperatura de, pongámosle, 150 grados Celsius. ¿Cuál es la nueva longitud de ese objeto? Es decir, que ese objeto se va a dilatar. Listo, entonces partimos de la expresión de longitud. O sea, me están preguntando, ¿podemos hallar la longitud o cuánto es el cambio de longitud? Cuando yo hablo del cambio de longitud es cuánto creció. Si creció 1 centímetro, si creció 2 centímetros, vamos a mirar cuánto creció ese material. Vamos a suponer que este material está hecho de un elemento que está aquí en la tabla, que está hecho de aluminio. Entonces, si está hecho de aluminio, el coeficiente del aluminio es de 24 por 10 a la menos 6 grados Celsius. ¿Qué significa ese coeficiente? Ahí en la guía explican, ese coeficiente me indica las características físicas de este material. Cada material dilata de una manera diferente. Ustedes observaron en el video que, por ejemplo, el alcohol y el agua dilatan de forma diferente. El alcohol dilata más rápido, el agua dilata más despacio. Ese coeficiente representa eso. Cada material tiene una velocidad de dilatación. Entonces, ese coeficiente es como decir la velocidad con que se dilata dicho material. Listo. ¿Qué dice la expresión entonces? Dice que para calcular cuánto crece, eso es igual a la longitud inicial por el coeficiente del material por el cambio de temperatura.
Esa es la formulita para la dilatación de un material. Entonces, para el caso de este ejemplo, la dilatación de ese objeto va a ser igual. ¿Cuál es la longitud inicial del objeto? $50 centímetros. La longitud inicial son 50 centímetros por el coeficiente del aluminio, la velocidad con que dilata el aluminio. ¿Cuánto es? Esto es muy feito. Entonces la velocidad con que dilata el aluminio, que es el coeficiente, es 24 por 10 a la menos 6. No nos vamos a confundir con ese 10 a la menos 6, ya les explico qué hacemos con él. Grados centígrados a lo menos 1. Por el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué es el cambio de temperatura? ¿Cuánto cambió en temperatura desde 25 hasta 150? ¿Qué cambio de temperatura hay ahí? ¿Cuánto hay de 25 a 150? 125. 125. O sea que en última lo que hay que hacer es una resta. ¿Listo? Entonces ya tengo las tres expresiones, 50 centímetros, 24 por 125. ¿Qué hay que hacer con esos tres números? Ojo a lo que voy a explicar aquí. Como ahí hay un número que tiene notación científica, miren este de acá, simplemente voy a multiplicar los tres números principales, 50, 24 y 125. O sea, multiplico estos tres, 50 por 24 por 125. Entonces, si yo realizo esa multiplicación, como la calculadora, 50 por 24 por 125, eso me marca 150.000. Voy a borrar aquí arribita. Entonces, la longitud que se dilata es 150.000 y luego agrego esta expresión en notación científica por 10 a la menos 6. ¿Alguien recuerda qué significa ese por 10 a la menos 6? Aquí grados centígrados se cancela con grados centígrados, queda solo centímetros. ¿Qué significa en notación científica por 10 a la menos 6? ¿Cuántos espacios hay que correr la coma? Seis veces. 6 espacios. Recuerde que en notación científica es escribir un número en términos de donde está ubicada la coma. Aquí me está diciendo que la coma está corrida 6 espacios a la izquierda. Entonces yo cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que la longitud que se estiró fue de 0,15 centímetros. ¿Sí quedó claro? Profe, ¿me puede repetir lo último, pues, para el 0,15? Vuelvo y repito. Si multiplico los tres números me da 150.000. ¿Claro hasta ahí? Sí. Me queda faltando organizar la notación científica. Recuerden que esto cuando está expresado así es porque me está hablando en notación científica. Por 10 a la menos 6. Ese por 10 a la menos 6 significa que el número está corrida la coma 6 espacios a la izquierda. Es decir, que para yo saber el valor exacto tengo que correr la coma imaginaria. Recuerda que cuando yo tengo un número, que yo tengo aquí el 25, la coma ¿dónde está? Está aquí al final. Si tengo el 300, la coma ¿dónde está? Está aquí al final. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que este 150.000, que la coma imaginaria está por acá, pues hay que correr las 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire que se ubicó antes del 1. Si se ubica antes del 1, significa que queda 0,15 centímetros. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Es decir que esa laminita se estiró solamente 0,15 centímetros. O sea que su nueva longitud
O sea, 50 le sumo 0.15, su nueva longitud va a ser 50.15 centímetros. O sea que no se dilató mucho. Se dilató solo 1 milímetro. ¿Sí quedó claro? Profe, ¿puede hacer otro ejemplito? Vamos a ver pues otro ejemplo. Hagámoslo con temperaturas negativas y positivas, que 6 veces causa dilema. Vamos a suponer un puente metálico. Lo general en los países nórdicos utilizan puentes metálicos porque se dilatan más fácil y su estructura no se daña, porque si es de cemento se daña con los cambios de temperatura. ¿Sí sabían ese dato o no sabían ese dato? Por ejemplo, aquí los puentes son de cemento la mayoría, pero en algunos países deciden hacerlos totalmente metálicos, porque son países que en invierno manejan temperaturas de -30 y en verano temperaturas de 40. Entonces sufre una dilatación muy extrema. Entonces el hierro permite dilatarse sin ningún problema, en cambio el cemento se desquebraja. Entonces vamos a suponer que este es un puente que está hecho de hierro. Entonces el coeficiente del hierro, si yo miro la tablita que está en la guía, ahí no está el hierro, pero está el acero, que es casi lo mismo. 11 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1. Y vamos a suponer que ese puente de hierro en invierno, o sea, a una temperatura de -30 grados, tuvo una longitud de 100 metros. Y ya en junio, su temperatura final es de 40 grados centígrados. ¿Cuánto entonces es la nueva longitud en verano? Listo. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Dice que lo que se dilata el puente va a ser igual a la longitud inicial por el coeficiente. Profe, yo tengo una pregunta, es que me perdí en un momento. Dígame. En temperatura esta de ahí de -300, creo que dice ahí. -30. Porque da 100 metros. Estamos suponiendo que en invierno el puente mide 100 metros. Es una suposición. Ah. La longitud inicial, pues para que entiendas. Estamos suponiendo que en invierno el puente mide 100 metros. Entonces en verano, ¿cuánto mide? Por el calor del verano, ¿cuánto se estira? ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Listo, entonces la fórmula dice cambio de longitud inicial por el coeficiente del hierro por el cambio de la temperatura. Esa es la fórmula de dilatación. Entonces vamos por partes. Entonces, cambio de longitud es igual. ¿Cuál es la longitud inicial del puente? 100. 300. O bueno, 100. 100 metros por coeficiente del hierro. ¿A qué velocidad se dilata el hierro? 11, A creo. 11 por 10 a la -6 grados centígrados a la -1 por cambio de temperatura. ¿Cuánto cambió la temperatura? ¿Cuánto hay de -30 a 40? ¿10? Hay 10. 70, creo. 70. Mire que este está negativo. Estamos hablando de que, vamos a hacer aquí una escala, estamos hablando que en invierno está por debajo del 0 a 30, a -30. Y en verano está por encima del 0 a 40. Entonces, si yo voy a mirar desde -30 hasta 40, esta distancia es de 70. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. En últimas, ahí lo que hay que hacer es una suma. Al revés que en el otro que era una resta, aquí sería una suma. ¿Por qué quedaría una suma? Porque estaría restando 40 menos -30. El menos de la fórmula de cambio de temperatura y menos -30 quedaría 40 más 30. 40 más 30 queda 70. Es decir, que el cambio de temperatura fue 70 grados. Profe, una pregunta. Cuando usted sumó 40 menos 30, ¿esos dos se aplica la ley de signos o no? Ya. Cambio de temperatura es lo mismo que cambio de velocidad, lo mismo que cambio de posición, es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces estoy aplicando esa fórmula.
Para las temperaturas que tengo yo, cambio de temperatura es temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura en verano? 40. 40 grados Celsius. Menos de la fórmula, abro paréntesis, ¿cuánto es la temperatura en invierno? 30. No, 30 no. 300. Ay, profe, no leo ese número. 30 y Menos Menos 30. La 30. temperatura en invierno es menos 30. No, 30 no, menos 30. Una cosa es 30, salga a la calle a 30 grados y salga a la calle a menos 30 grados y la sensación es completamente diferente. Entonces, menos 30 es 40 menos por menos, quedaría aquí 40 más 30. Por eso es que da 70. ¿Ya te quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces el cambio de temperatura, entonces este cambio de temperatura es 70 grados Celsius. ¿Listo? Entonces ya reemplacé cada uno de los valores, 100, 11 por 10 a la menos 6 y 70. Aquí grados Celsius se cancela con este grado Celsius a la menos 1. Y entonces simplemente multiplico 100 por 11 por 70. 100 por 11 por 70. 100 por 11 por 70. Eso me dice que marca 77.000. Es decir, que el cambio de longitud es 77.000 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué hago para quitar ese 10 a la menos 6? corre la coma. Corro la coma 6 espacios. Entonces, para correr la coma 6 espacios, la coma imaginaria está por acá al final. Entonces, corro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que agregar aquí un 0. Entonces, mire que se corrió más de lo que debía. Entonces, la nueva longitud, o la que dilató, fue 0,077 metros. ¿Quedó claro? Sí, señor. Es decir, que si el puente medía 100, 100 más esto, pues es 100,077 metros. O sea que creció unos 7 centímetros. Pro, ¿cómo así? Entonces, en el LF usted pone lo que medía y lo que mide cuando yo hice el procedimiento. Sumo estos 100 más esto. 100 más 0,077. ¿Sí te quedó claro? Sí, pro. Es decir, los 100 de la longitud inicial le sumo lo que estiró. Él estiró esto. O sea que la longitud final es 100,077. O sea que solamente creció 7 centímetros. O sea, ni siquiera creció 10 centímetros. Unos 7 centímetros. Eso parece poquito. Pero, por ejemplo, un puente, si lo hacen muy preciso, estamos hablando más o menos de esto de dilatación entre invierno y verano. Esto se dilata y se contrae durante el invierno y el verano. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno. ¿Alguien sabe por qué algunos puentes tienen unas láminas de hierro antes de empezar? ¿Lo han visto? ¿No lo han notado? Que tienen unas láminas y un hueco ahí como separando el puente cuando inicia el puente. Profe, eso no por si se deja tener un espacio ahí. Ajá. No sé si han visto que en algunos puentes ponen así como una lámina de metal y en esa lámina hay como un espaciecito. ¿Lo han notado? Bueno, ese espaciecito por lo general mide como unos 2 o 3 centímetros y es precisamente por eso, para que cuando haga un calor muy grande, pues tenga ese espacio para poderse dilatar y que el puente no se resquebraje. Ese es el objetivo de ese espacio. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer un ejemplo para el segundo ejercicio, que en el segundo ejercicio, para ya terminar, nos piden calcular el coeficiente de dilatación de un objeto. Entonces, si nos piden calcular el coeficiente de dilatación de un objeto según dos medidas, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a suponer que tengo un material desconocido donde su longitud inicial fue de
pongámosle 30 metros, cuando su temperatura era de -10. Luego lo calentaron y este creció hasta 30.3 metros, cuando su temperatura final fue de 50 grados Celsius. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente o con qué velocidad se dilata ese material? El coeficiente de dilatación de ese material. Entonces vamos por partes. Primero hay que hallar cuánto se estiró ese material. ¿Cuánto hay de 30 a 30.3? 3. Pues ese 3. 3. No sé. Pues 3. 3. 30 menos 30.3. 0,3. 0,3. O sea, lo que se estiró ese material fue 0,3 metros. Recuerden que eso lo que se estiró es el pedacito de aquí que se estiró durante el calentamiento. Entonces se estiró 0,3 metros. ¿Cuánto cambió la temperatura? De -10 a Profe, qué 50. pena. ¿Cuál es el número de arriba de temperatura inicial? -10. No sería como Sigo sin 60. 60, correcto. Serían 60 grados. ¿Por qué 60? Los 50 grados que tiene el número positivo más los 10 que se le agrega al número negativo que tiene. Exactamente. Desde -10 hasta 50, pues hay 60 de temperatura. Listo, entonces ya vamos a emplear la fórmula. Entonces el cambio de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente por el cambio de la temperatura. Mi objetivo es hallar el coeficiente. Estos dos me están estorbando ahí. ¿Qué operación están haciendo? ¿Qué operación está haciendo longitud inicial y cambio de temperatura? Multiplicar. No, esos Ajá. pasan a dividir. Esos pasan a dividir. Para poder despejar el coeficiente, entonces me queda cambio de longitud dividido longitud inicial por cambio de temperatura. Eso es igual al coeficiente. ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿yo cómo sé que es para dividir? Pues que o siempre se va a dividir. Mire, los dos se están multiplicando, o sea que los dos junticos pasan al otro lado a dividir. Porque al este lado están multiplicando. Recuerden lo de los inversos. Si yo tengo una ecuación y a este lado de la ecuación algo está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Viceversa, si está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y lo mismo sucede con la suma. Si está sumando, pasa a... ¿Cuál es lo contrario de la suma? Restar. A restar. Y viceversa, si está restando, pasa a sumar. ¿Me quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya vamos a reemplazar. Coeficiente igual. ¿Cuánto se estiró el material? 0,3. 0,3 metros fue lo que se estiró, dividido su longitud inicial. 30 metros, muy bien, por cambio de temperatura. ¿Cuánto cambió la temperatura? 60. Por 60 grados Celsius. Entonces ahí metro y metro se cancela, que las unidades de la dilatación son grados centígrados inversa, igual a... Lo de abajo, lo primero lo multiplico, 30 por 60, entonces me queda 0.3 metros dividido 1800 grados Celsius. Ah, no, aquí el metro ya se canceló. 30 por 60 queda 1800. Y el último paso es dividir 0.3 entre 1800. Voy a borrar aquí. Divido 0.3 entre 1800. Y eso me queda 0.3 dividido en 1800. 0.0000
0, 166, 6 se repite el 6, grados Celsius a la menos 1. Si no quiero que quede con todo ese poco de ceros, mire que por lo general los coeficientes se representan en notación científica. Entonces corro la coma al revés. Corro la coma hasta donde yo quiera. Entonces aquí la podría correr 1, 2, 3, 4, 5. Corrámosla hasta el 5. Entonces sería 16,6 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿En qué momento no se puede correr la coma? Porque acá se corrió pues hasta el 16, ahora ¿en qué momento no se puede correr? ¿En qué momento no se puede correr? Pues ahí me dio un número con muchos ceros a la izquierda, y esos ceros pues para presentarlo pues en notación científica queda muy, muy feo pues presentarlo así, entonces yo lo corro pues en este caso para que quede más presentable. Lo corro así. De hecho, para que quede parecido a las tablas, porque las tablas de coeficientes están expresadas en términos de 10 a la menos 6. Ahora, si usted lo quiere en términos de 10 a la menos 6, para que quede igualito a las tablas, entonces lo corro un espacio más, 166 por 10 a la menos 6. Pero no es obligatorio correr la coma, ¿o sí? Para que quede como las tablas, sí. Simplemente se corre 6 espacios y ya, y se anota el número que quedó hasta los 6 espacios. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedaría 166,6. Profe, y lo máximo son correr las 6, pues lo máximo que se puede correr. Es que esa pregunta de que puedo o no puedo, yo lo pongo así, ¿por qué? Porque en las tablas que ustedes tienen aquí en la guía, no sé si tengan la guía ahí a la mano, las tablas, esos coeficientes de los materiales se dan en términos de 10 a la menos 6, para no colocar todo ese poco de ceros aquí. O sea, si yo cojo esto y lo coloco, pues te queda 0,000011. Entonces eso queda muy feo así. Entonces, para poderlo presentar mejor, aquí lo que hacen es, vean, todos estos coeficientes están en términos de 10 a la menos 6, para que queden más bonitos. ¿Ya? Entonces, por eso yo corro la coma y 6 espacios, para que quede del mismo formato que se está presentando aquí. Listo, no es que tenga, ¿ya? Sino que es por presentación. ¿Sí quedó clara la respuesta o no? Sí, señor. ¿Ya? Bueno, chicos, tenemos entonces ahí por el día de hoy. Entonces, los entregables por el momento para esta semana serían la actividad de saberes previos de la página 2 y los 2 ejercicios que puse en la guía en la página número 6, que se resuelven como expliqué en la clase de hoy. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, pues. Feliz día para todos. Igualmente, profe. Profe, ¿me puedo quedar un momentico con Chao, profe. ¿Quién me habla? Escobar? Escobar, ¿qué?